Y yo fui a buscar información ahora a ese canal y esa entrevista la quitaron. Porque él habla muy claro de la responsabilidad de Carolina. ¿Por qué te dice Carolina si el Jesse tiene tantos años? Porque los últimos 5 años o más, ella es la alcalde. Y en esos 5 años tampoco se hizo la inspección a ese edificio. Si Carolina Mejía hubiese hecho su trabajo, el Jesse no estuviera desplomado con toda esa gente que murió ahí. Hola, ¿qué tal mi gente? Muchas bendiciones a todos. Yo soy Félix Mejía y esto es la Greca Social Show. Señores, como de costumbre, siempre invitarte a que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos sigas en todas las redes sociales como la Greca Social Show. Señores, hoy yo quiero hablar bajo el tema el que quiere entender que entienda. Óigame bien, el que quiere entender que entienda, que esto va a ser una sección que vamos a estar abriendo aquí en lo que es la Greca Social Show. Miren, a raíz de la tragedia del Yexé, la gran tragedia del Yexé, donde murieron alrededor de 230 personas, lamentablemente, producto del desplome del techo del Yexé, donde murió Ruby Pérez, entre otras personas, murieron grandes personas del área bancaria de la República Dominicana, entre muchas otras personas importantes, como algunos camareros y personas que trabajaban en el Yexé. Yo escucho a la gente que habla de la responsabilidad de Antonio Espaillat, el dueño del Yese, que tiene que caer sobre él todo el peso de la ley, que ellos conocían de las debilidades de la estructura y que nunca hicieron nada, que él y su familia deben de ser sometidos a la justicia y de ser hallado culpable pagar por lo que sucedió en el Yese. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo donde Antonio Espaillat tiene que responder por lo que sucedió en el Yesé. Pero también estoy de acuerdo que no solamente don Antonio Espaillat debe responder por lo que sucedió en el Yesé, porque es como si solamente se le quisiera cargar el dado a una sola persona. Y aquí hay más responsables. Yo no veo a nadie hablando de Carolina Mejía. Yo siento como que hay alguien que está tratando de cubrir de que Carolina Mejía no suene en el tema del Yesé. Es como si la gente no viera la entrevista que se le hizo a Antonio Espaillat, donde él dice que en 30 años nadie verificó, nadie vio cómo estaba la estructura del Yesé. Tanto Carolina Mejía como el Ministerio de Obras Públicas tenían la responsabilidad de que por lo menos una vez al año había que inspeccionar ese lugar. Era un lugar visitado por los dominicanos, ya que era una afamada discoteca. Pero el mismo don Antonio Payat, en la entrevista que él hace, que le hace Di Feble, dice que en 30 años nadie verificó del techo. Lo que veíamos siempre eran los plafones. Nadie nunca examinó el techo. No, Nadie verificó si había un problema estructural o de filtración de agua. nunca. Nunca. De filtración, siempre en el edificio hubo filtración, inclusive cuando lo compramos a finales de los años 80, tenía filtraciones el edificio. Pero yo no escucho la emisora hermana a los Fox FM, el equipo de trabajo de ahí, que habla sobre Carolina. Yo no escucho a ningún otro colega de, de programas digitales y de la radio mencionar a Carolina, como que Carolina no tiene ninguna responsabilidad. ¿O es que ustedes no saben que en esa tragedia murió una persona importante del ayuntamiento, que era la persona encargada de velar por la supervisión de estructuras como el Yesé?
Ustedes no saben eso. Miren, Ángel Lockwood, el abogado, dice algo muy importante que yo quisiera compartir con ustedes. Te aclaro una cosa, yo no voy a llevar la materia penal. La materia penal en mi oficina la llevarán el doctor Norberto Rondón y el doctor Carlos Escalante. Yo voy a llevar la parte patrimonial, que es... La responsabilidad civil. Contra el Estado, don Ángel. Patrimonial. Porque aquí, ese es el problema de muchos colegas que se pierden en el pasado. La responsabilidad civil está en el Código Civil desde hace 1000 años. Pero ahora, para demandar al Estado, el mejor concepto que hay que usar, aunque se parece, es el de responsabilidad patrimonial del Estado. Es Que mucha gente cree que el abogado Jorge Luis Polanco fue puesto a don Antonio Espaillá porque sí, porque Luis Abinader quería cuidar a don Antonio Espaillá, y no es así. Ustedes no vieron la entrevista que le hizo Somos Pueblo a Jochi Gómez, donde Jochi Gómez habla de este señor como el fixer, como el reparador. Jorge Luis Polanco fue la persona designada el 19 de noviembre del 2023 a las 6:53 de la tarde con 30 segundos para que sea nuestro fixer. Nuestro fixer, la persona que arregle la situación. El remediador, el intermediario. Para que arregle la situación. Designado como designado. Para que arregle la situación creada por Carlos Pimentel. A ese señor se le envió con una tarea, no de proteger simplemente a don Antonio Espaillat, sino con la tarea de arreglar el problema. ¿Por qué? Porque el problema va más allá, óigame bien, va más allá que don Antonio Espaillat. Las demandas que se están orquestando precisamente desde aquí, desde los Estados Unidos, no tan solamente enfocadas a los dueños del YC, sino al Estado. ¿Y por qué el Estado? Porque el Estado tiene responsabilidad, incluso para mí, óigame bien, más que el mismo dueño del YC. Porque si el Estado hubiese hecho su trabajo de inspeccionar la estructura del YC, el YC estuviera cerrado en vez de desplomado con toda esa gente que lamentablemente falleció ahí. Porque ya había demasiada denuncia de los vecinos, de la gente que visitaba el YC, de los músicos, de que en el YC había un problema en la estructura. Pero como no había inspección, como no funcionó ni el Ministerio de Obras Públicas, como no funcionó el ayuntamiento que dirige Carolina Mejía, que es la persona que están cuidando por ser hija de Hipólito Mejía y por el poder que tiene la familia Mejía, que no se menciona. Ustedes ven que cuando se habla de ayuntamiento, todo el mundo saca los pies. Yo estuve viendo una entrevista en la revista 110 que dirige el doctor Jacín, donde el abogado Rumberto, creo que así se llama, estuvo hablando de eso. Y yo fui a buscar información ahora a ese canal y esa entrevista la quitaron. Porque él habla muy claro de la responsabilidad de Carolina. ¿Por qué te dice Carolina si el YC tiene tantos años? Porque los últimos 5 años o más, ella es la alcalde. Y en esos 5 años tampoco se hizo la inspección a ese edificio. Si Carolina Mejía hubiese hecho su trabajo, el YC no estuviera desplomado con toda esa gente que murió ahí. Si el gobierno, si el Estado hubiese funcionado, toda esa gente hoy estuviera viva. Pero es más fácil simplemente dirigir la responsabilidad sobre don Antonio Espaillat. Ahora bien, de quien se está cuidando el Estado no es de las víctimas dominicanas. Se está cuidando de los 20 ciudadanos y residentes estadounidenses que murieron en esa tragedia. Y del grupo de abogados que está sometiendo una demanda no al YC, sino al gobierno, al Estado. Porque eso es algo que está ganado. Porque si el gobierno hubiese hecho el trabajo, vuelvo y repito, hubiese hecho la supervisión que se necesitaba, hoy día no hubiésemos tenido ese lamentable hecho. No. Don Antonio Espaillat, irresponsable. Sí, es irresponsable. Pero más irresponsable es Carolina Mejía y el gobierno de Luis Abinader.
Porque si ellos, como dije anteriormente, hubiesen actuado como debieron actuar, hubiesen hecho las inspecciones, hubiesen hecho el trabajo, así como ellos cobran los letreros en la calle, así como cobran la basura recogida, así hubiesen hecho el trabajo de la inspección, no solamente de ese lugar, sino de muchos lugares que están en las mismas condiciones, hoy nosotros no estuviéramos hablando de la tragedia del Yexé. Pero como Carolina Mejía es de una familia poderosa, de un expresidente dominicano como Hipólito Mejía, y que para muchos es presidenciable, pues prefieren enfocar toda la atención en el señor Antonio Espaillá. Pero personas como yo, que estamos abiertos, estamos mirando, estamos escuchando todo lo que está sucediendo, y aunque tengamos canales pequeños, y aunque tal vez no seamos la persona más famosa del mundo, nosotros vamos a decir la verdad de lo que sucedió ahí. El gobierno es más responsable que don Antonio Espaillá. Si Luis Abinader, si Carolina Mejía hubiesen hecho el trabajo de hacer las inspecciones, de visitar las localidades que hay en Santo Domingo, donde se concentra las personas que van al recreo, a lo que sea, si hubiesen inspeccionado el edificio del Yexé, hoy día esa tragedia no hubiese existido. Porque se le hubiese dicho al dueño del Yexé, mire, esa estructura no cumple con las cualidades, con las características necesarias, necesita mantenimiento y tenemos que cerrarlo hasta que usted repare eso. Si lo hubiesen cerrado, entonces hoy no estuviéramos hablando del lamentable hecho donde fallecieron 230 dominicanos o personas de bien. Pero los que andan así, como dice, a mí me encanta la palabra de Manolo prestada, lo mente prestada, andan enfocados en simplemente lo que están diciendo los medios populares, que se aprovechan de esa popularidad para hablar y decir lo que otros quieren y meterle esa idea al pueblo. Sí. Bueno, pues vamos a concentrar el ataque, vamos a concentrar la responsabilidad en Antonio Espaillá y su familia. Antonio Espaillá y su familia tienen una responsabilidad, pero no toda la responsabilidad. Porque Antonio Espaillá y la familia dueña del Yexé tienen que ser supervisados y nunca fueron supervisados. Ah, no, ahora mismo concéntrese ahí. ¿Y el ayuntamiento para cuándo? ¿Y el Estado para cuándo? Esa firma de abogado que está trabajando en esa demanda no es enfocada en don Antonio Espaillá. Porque si ustedes se han dado cuenta, si están leyendo lo que está sucediendo en la prensa, hay una familia poderosa que ha sometido una demanda por 300 millones. Ah, don Antonio Espaillá, don Antonio Espaillá. Ajá, y Carolina Mejía, y Obra Pública, y el Estado. No, quedan libres, quedan bien. ¿Por qué ustedes creen que Luis Abinader envía a su abogado de confianza a defender a don Antonio Espaillá? ¿Ustedes creen que fue por simple gusto? Es simple, porque lo que se quiere proteger no es a don Antonio Espaillá. Lo que se quiere arreglar, el fixer, como le dice Jochi Gómez en la entrevista que le dio a Somos Pueblo, no es la vida de don Antonio Espaillá. Es el problema en el que el Estado está envuelto por no hacer su trabajo, por no haber inspeccionado el edificio del Yexé, por no haber supervisado la estructura del Yexé como lo ha hecho con otras que andan por ahí, que son de poderosos, de gente con peso, como lo es de Antonio Espaillá. Don Antonio Espaillá nunca fue supervisado por el Estado. Nunca nadie fue a ese edificio. Y por eso hoy los dominicanos estamos hoy llorando la tragedia del Yexé.